Capítulo 5. Tareas del comité de sucesiones. Tareas del comité de sucesión. Definir a qué se compromete el líder. 5.2. Armonizar el plan familiar, el plan de negocios y el compromiso del líder a la estructura de propiedad. 521. ¿Qué es lo que se sucede? 522. Mantener el equilibrio en la propiedad. 523. ¿Qué filosofía tiene que tener la sucesión de la propiedad? 524. ¿Cuál es la estrategia en la propiedad? 525. ¿Cuál es la definición de la estructura de propiedad? 5.3. Una vez que tenemos 5.1, un líder comprometido. Una vez que tenemos 5.2, una estructura de propiedad definida que haga equipo con el plan de negocios y con el plan de familia, lo siguiente que tenemos que hacer, 5.3, es elegir quién es el director de la empresa, quién es el líder de la administración. Recuerde que hay dos elementos. Una cosa es pasar la propiedad de la empresa y otra cosa es pasar la dirección de la empresa. Son estos dos elementos los que estamos poniendo en el 5.2, propiedad, 5.3, dirección. 5.1. ¿A qué se compromete el líder? Hay que definir a qué se compromete el líder en su retiro. Retiro administrativo, que se retire de la dirección, bajo qué tiempos, condiciones y sanciones en caso de que no cumpla. Necesita una actividad que dé sentido, reconocimiento y satisfacción. Es decir, para que el líder se retire, tiene que responderse la pregunta: ¿qué voy a hacer cuando no vaya a la empresa? Si esa respuesta existe a esta pregunta, ¿qué voy a hacer?, va a dar el paso de salirse de la administración de la empresa. El otro tema es ceder el control económico, que es la propiedad. ¿Bajo qué tiempos, condiciones y sanciones? Necesita seguridad financiera, no depender del negocio y de quién lo maneje. Es decir, una vez que ya sabe qué va a hacer, lo siguiente que tiene que tener claro es de qué va a vivir, para que tenga resuelta su situación económica, porque si no tiene resuelta su situación económica, no se va a retirar. Estas dos preguntas son fundamentales, sencillas, pero básicas, para que salga de la dirección y eventualmente pase la propiedad, las acciones de la empresa. Si no se compromete el líder, el proceso simple y sencillamente no se va a optimizar. Sí se va a dar, porque eventualmente el líder se va a morir, pero no se va a poder optimizar porque no se va a hacer con los tiempos y las formas que se deben de hacer. Mire este cuadro que nos ayuda a reflexionar. En la niñez dependes de los padres. En la adolescencia dejas la tutela de los padres para hacerte independiente. Y cuando estás joven te haces dos preguntas claves: ¿qué voy a hacer y de qué voy a vivir? Es una pregunta que los jóvenes traen en la cabeza. ¿Qué voy a estudiar? ¿De qué voy a vivir? De adulto dejan la tutela de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que ya no tienen que cumplir con los prototipos, con los arquetipos de lo que la sociedad dice. Así como en su momento rompieron con la tutela de los padres, aquí rompen con la tutela de la sociedad. Y un adulto mayor se hace la pregunta: ¿qué voy a hacer cuando me retire? ¿Qué me va a mantener vivo? Que son las dos preguntas que estábamos comentando: ¿de qué voy a vivir? ¿Qué me va a mantener vivo? Y en la vejez regresamos ahora a tener una dependencia por parte de los hijos. Así como empezamos con una dependencia por parte de los padres. Me preguntan por qué compro arroz y flores. Compro arroz para vivir y flores para tener algo
por lo que vivir. Confucio. 5.2. Armonizar el plan familiar, el plan de negocios y el compromiso del líder a la estructura de propiedad. Un primer punto que es importante que quede claro: qué es lo que está sujeto a la sucesión y qué no está sujeto a la sucesión. Y aquí hay dos puntos que tenemos que aclarar. Uno de ellos, recuerde que la propiedad de la empresa familiar se hereda solo por ser hijo del dueño. Y el liderazgo de la administración de la empresa se gana sea o no hijo del dueño. Es decir, pueden tener un hijo que no tenga capacidad, pero por el solo hecho de apellidarse igual que el papá, hereda acciones. Pero el hecho de que se apellide igual que el papá no garantiza que tenga la capacidad del padre. Y eso no le da derecho a ganarse el liderazgo de la administración de la empresa. Por eso estamos hablando de que el liderazgo de la gente que genera la riqueza se gana. Pero la propiedad de la empresa simple y sencillamente lo obtienen por ser hijo del dueño. Nadie les va a decir nada en la empresa si les dan el 100% de las acciones y nada más tienen primaria terminada. Pero si teniendo primaria terminada le dan la dirección de la empresa, mucha gente se va a quejar. El liderazgo se gana. La propiedad se hereda, que es de lo que estamos hablando. Pero queremos llegar más atrás de todo esto. Es decir, no solamente está la parte material, hemos estado enfatizando mucho que se suceden las tradiciones de la familia, los hábitos, la cultura, lo que realmente caracteriza a esta familia. Y lo que caracteriza a esa familia es lo que eventualmente los va a sacar adelante. No en sí mismo el hecho de que fabriquen tal o cual cosa o comercialicen tal o cual cosa, sino los valores y la cultura de esa familia es lo que más peso tiene y es lo que los va a sacar adelante, sobre todo en situaciones críticas. Y además de eso, está la parte de la propiedad de la empresa. Las acciones, los derechos y obligaciones del capital. Pero cuando hablamos de la empresa, no solamente hablamos del valor actual de la empresa, sino estamos heredando algo que genera riqueza. Por lo tanto, hay que calcular el valor actual y el valor futuro de la empresa. Lo que va a generar para poder ver efectivamente ese valor. Y además hay un patrimonio no empresarial, como casas, autos, en fin, bienes muebles e inmuebles, cuentas de banco, seguros, inversiones, joyas, artes y objetos personales de valor sentimental, que hay veces son los que más conflicto nos traen, porque no es el valor económico, es decir, ¿cuánto vale el reloj del bisabuelo? Quizás económicamente, si lo van a empeñar, no valga mucho, pero el hecho de que sea del bisabuelo tiene mucho valor afectivo. Obviamente ahorita nos estamos centrando en el tema de la propiedad de la empresa, pero no queremos dejar de resaltar las tradiciones y el patrimonio no empresarial, poniendo de rojo los objetos personales de valor sentimental que tienen que ser muy cuidadosos al tomarlos en cuenta sobre qué es lo que se sucede. Equilibrio en la propiedad, es decir, el punto central es cómo pueden armonizar la sucesión de la propiedad, lo cual requiere ver las necesidades de esta generación, las necesidades de cada miembro de la próxima generación y las necesidades de la empresa. Es decir, tengo que hacer un equilibrio entre lo que requieren los padres en su vejez, lo que requieren los hijos en su etapa donde traen muchas ganas de invertir y hacer crecer la empresa, y las necesidades de la empresa. Son tres elementos que tengo que conjugar. En la medida de que estos tres actores, los padres, los hijos y las necesidades de la empresa, tengan lo que necesitan, lograría el equilibrio de la propiedad.
Otro punto importante que me gustaría comentar con ustedes es la filosofía sobre la sucesión de la propiedad. Y es un punto fundamental para la sobrevivencia de la empresa. ¿Con qué filosofía, con qué valores, con qué principios lo abordan? Un principio puede ser que ustedes se hagan propietarios de la empresa, lo cual va a crear división. O el otro principio es que ustedes vean la empresa como un legado de los cuales ustedes son custodios para una siguiente generación, lo cual va a provocar la continuidad. Son dos puntos de vista. ¿La empresa es mía o soy custodio de algo mientras la siguiente generación crece? Veamos la primera. Propietarios de la empresa genera división. Cuando yo veo la empresa como dueño, me veo con privilegios de ser propietario de algo que me pertenece a mí. Tengo derecho a explotar y consumir lo que es mío. Todo lo que tengo lo disfruto en vida, ya que muerto no me va a quedar nada. Esa es mi filosofía de propietario. Valores de este enfoque. Es mi derecho a la propiedad se ajusta a mis necesidades. Por lo tanto, va a haber una actitud de canibalismo entre socios por tener cada vez más propiedad y ser cada vez más dueño de más privilegios. La sucesión se ve como un derecho que tengo. Entre los familiares se ve la transferencia de la riqueza como una medida de cuánto se quiere a cada uno de los herederos. Y entonces, según lo que me herede mi papá, es lo que me quiere o no me quiere. Se meten a la empresa los que quieren quedarse con ella, ya que si no lo hacen, los demás les van a ganar. Hay un espíritu de competencia entre los hermanos para ver quién tiene más acciones. El mensaje del fundador es muy peligroso. Esta empresa será para el que se la merezca, así que compitan para que a mis ojos sean merecedores de manejarla. Este acto de manipulación por parte del padre hacia los hijos acaba con los hijos y por lo tanto los divide y por lo tanto acaba con las familias. Pero cuando les damos una filosofía de custodios de un legado, esto va a generar continuidad. Es decir, les estoy pasando la responsabilidad de ser custodio de algo que no es mío, sino de las siguientes generaciones. La base es la unidad del grupo, disminuye la competencia por la posesión, porque el que más tiene va a tener más responsabilidad de cuidar el patrimonio de la siguiente generación. Por eso la sucesión se ve como una responsabilidad y esto aumenta la actitud de servicio a la siguiente generación. Disminuye comentarios como puedo hacer lo que quiera, al fin de cuentas es mía, y la respuesta no es tuya. Estás cuidando algo para la siguiente generación. La sucesión se ve, decíamos, como una responsabilidad, entonces se meten a la empresa los que realmente les gusta la actividad, ya que al fin de cuentas solo les quedará el gusto del trabajo mismo. Esto desarrolla un espíritu de cooperación, desarrolla una cultura de custodios. Ese es el reto que tienen que lograr entre los hermanos, que le llamamos F3. Debe de dejarse estructurado antes de que inicie la entrada de los sobrinos y eventualmente los primos trabajando solos en lo que llamamos nosotros F4. El mensaje del fundador debe de ser, pues, la empresa familiar es algo que tus hijos te confiaron para que la cuides mientras ellos crecen. Fíjense el mensaje. El papá le está diciendo a su hijo, esto te lo estoy dejando para que los cuides mientras mis nietos crecen. Y se preparan para ser custodios de un negocio que tus nietos les confiarán a ellos, aún antes de ser concebidos y preparados para ser custodios de una riqueza que les será confiada a tus nietos por tus propios bisnietos.
Fíjense cómo este diálogo nos lleva de padres a hijos, a nietos y a bisnietos, porque estamos tratando de pasar una filosofía de responsabilidad, de un legado que nos da continuidad. Y eso se convierte en un acto de amor hacia sus familiares y hacia la actividad que están realizando, y una responsabilidad hacia los trabajadores que están en la empresa, hacia los proveedores, hacia los clientes, hacia los accionistas y la sociedad misma. Estas son las empresas transgeneracionales que duran 4, 5, 6, 10 generaciones. Por eso le damos tanta importancia a esta parte conceptual, que es la filosofía sobre la cual se debe de cimentar las bases de la sucesión. Bases del principio de custodio. La base de este principio se da en la propiedad de la empresa. Una profunda filosofía de que la empresa no es una posesión personal, un sentimiento de protección y de desapego. Un principio de no posesión, es un voto de humildad. Una firme responsabilidad de sí generación de riqueza más que un privilegio de gastar o un derecho de aparentar. Es una filosofía de ahorro más que de gasto, de trascendencia más que de opulencia, de sentirse lleno por servir más que necesitar que lo llenen de servidumbre. Una vivencia parecida a los hijos. Son prestados mientras los preparas para que ellos mismos tomen el mando de su vida, así como los hijos no son tuyos, aunque sí son tu responsabilidad. Así es el concepto de custodio de la empresa familiar. Por lo anterior, no hay una necesidad de control, pero sí de dirección, de coordinación. Es una visión más amplia de acción social, de ser empresario, que va más allá de los familiares y que envuelve la responsabilidad con los trabajadores, clientes y proveedores. Es un capitalismo más a largo plazo y socialmente más responsable. Es una figura que se combina de manera más natural con la forma de ser de la familia empresaria. Es ver a la familia empresaria como una continuidad de legado y tradiciones de todos los que forman parte de mi historia. En esta continuidad tendré varias formas de participar según sea mi talento, vocación y mi etapa de vida. Esta filosofía de custodio reduce mucho la tensión y ansiedad durante el proceso de sucesión, ya que lo que se hereda es la responsabilidad de trabajar para la familia. Ahora sí, ¿quién levanta la mano para hacerse responsable de toda la familia? Y eso realmente va a hacer que den un paso al frente los que realmente quieran servir a la misión de la empresa. Y este cuadrito pues representa lo que a futuro implica tener una visión egocentrista de propietario y acabar con lo que es aparentemente tuyo, contra una visión de un ecosistema del cual se es custodio y trata de mantenerse todo en armonía. Yo creo que la figura habla por sí misma. Estrategia en la propiedad de la empresa familiar. Primer punto, la empresa familiar es parte del plan de vida del heredero. Recuerde, después de los 30 años, y si es posible de haber trabajado fuera de la empresa familiar para que ya tengamos una persona con cierta madurez. Si la respuesta es no, será un socio pasivo, con interés a corto plazo. Por lo tanto, le van a interesar más las utilidades. Si la respuesta es sí, será un socio activo con intereses a largo plazo y reinversión de utilidades.
Es el primer punto para poder definir la estrategia de la propiedad. Preguntarle a los interesados, ¿esto es parte de tu plan de vida, sí o no? No, quiero el dinero. Sí, quiero que esto crezca. Son dos alternativas. El segundo punto, ¿el heredero es una persona capaz? ¿Está preparado y es productivo en el ambiente empresarial? Si la respuesta es no, es mejor dejarle algo para que viva su renta, no es una persona capacitada. Si la respuesta es sí, será un recurso humano demandado por la empresa familiar porque va a generar riqueza. En estos dos elementos se centran las partes claves. ¿Es parte de tu plan de vida? Sí. ¿Lo voy a hacer crecer? No. Quiero el dinero. ¿Eres una persona capaz? No. Déjele algo para que viva. Sí, es capaz. Me interesa que trabaje en la empresa familiar. El punto clave para heredar la propiedad de la empresa familiar es interés y preparación. Veamos algunas combinaciones para que esta estrategia en la propiedad de la empresa familiar de ver quién queda, quién no queda y cómo queda, se pueda clarificar. Por ejemplo, veamos este cuadro. ¿Qué pasa si tengo a uno de mis hijos que no tiene interés? ¿Qué significa? Que no quiere trabajar en la empresa. Pero sí está preparado, aunque no quiere trabajar en la empresa. ¿Qué es lo que estamos diciendo? No le gusta la empresa, él está bien preparado para otra actividad. No lo deje en la empresa, mejor dele recursos para que invierta en su propio plan de vida, que haga su propia empresa. Y si lo deja como accionista de la empresa familiar, será un socio pasivo, porque no trabaja dentro de la empresa, no interesado en el largo plazo. ¿Qué es clave? Un convenio de compraventa de acciones para que tenga una salida definida si es necesario. 2.1. Si es minoritario, será supervisor del mayoritario. 2.2. Si entra como igual, chocará con el líder. ¿Por qué va a chocar con el líder? Porque como no le interesa, él quiere repartir el dinero como dividendos, mientras que los que sí les interesa quieren reinvertir. Y si es mayoritario, va a vender la empresa. Basado en estos dos criterios, aquí tiene los posibles escenarios. Veamos este otro cuadro. ¿Qué pasa si esta persona no le interesa, pero además no está preparado para esta actividad? Es decir, no le gusta la empresa y además no es una persona brillante en este ramo. Si le deja los recursos, se los va a terminar porque no lo sabe manejar. Si lo deja en la empresa familiar, dependerá de la buena fe de un líder que no es su papá. ¿Qué significa esto? Pues que el hermano no lo va a cuidar como su papá. Mejor déjele algo para que viva de sus rentas y que no pueda vender ese activo. O que se dedique a algo para lo cual sí está preparado. Recuerde, no le interesa y no está preparado. Mejor déjele algo para que viva de sus rentas. Veamos este otro escenario. Sí le interesa a la empresa porque es parte de su plan de vida y quiere trabajar en ella y además es una persona que está preparada en este ramo. Es decir, le gusta la empresa familiar y sabe hacer su trabajo muy bien. Déjelo dentro de la empresa. Si se lleva bien con los familiares que está dentro, que trabaja en equipo. Si se lleva regular, bueno, que cada quien tenga una empresa autónoma, pero que las decisiones importantes las hagan en equipo. Es decir, juntos pero no revueltos. Si no se lleva con sus familiares, que cada quien de manera independiente se pueda ubicar. Si la empresa no se puede separar, mejor véndala y que cada quien inicie lo suyo, pero no insista en juntarlos si no pueden estar juntos. Usted conoce a sus hijos, sabe si les apasiona la actividad de la empresa y sabe qué tan brillantes o no brillantes son para esa actividad. Estos cuadritos son muy duros porque los enfrentan a un espejo para que vean su realidad, pero es lo que queremos, que vean una realidad y que sea algo que tengan que enfrentar a pesar de que sea doloroso, porque ya lo comentamos, si no lo enfrentan va a salir peor. Ahora, ¿qué pasa si sí le interesa, pero no está preparado? Es decir, le gusta la empresa, pero no es una persona que sepa de este giro, no es brillante, ni será líder. Si le deja recursos, se los va a terminar. Si lo deja en la empresa familiar, dependerá de la buena fe de un líder que no es su papá ni lo va a cuidar como usted.
En el mejor de los casos seguirá participando en la empresa familiar con un buen sueldo y hasta ahí. Mejor déjele algo para que viva de sus rentas y que no pueda vender ese activo. 4 cuadritos, alternativas para los herederos. El dinero hace personas ricas, el conocimiento hace personas sabias, pero la humildad hace grandes personas. Es importante que usted reconozca la capacidad de sus hijos. Es importante que los hijos reconozcan su propia capacidad. Y en esa medida, la decisión va a fluir. Recuerde que la sucesión la estamos viendo como un proceso que le puede llevar de 5 a 15 años. Para que esto lo pueda entender, que lo pueda internalizar, que lo pueda verbalizar, que lo pueda comentar con otros, que lo pueda manejar con sus hijos, con sus herederos, que lo puedan ir asimilando y que la decisión se vaya asentando, no en una semana, no en un mes, en varios meses, en varios años. No son decisiones sencillas. Tómese su tiempo. Por eso lo que le pedimos es que se dé su tiempo para que se lo pueda tomar. Porque si no se da su tiempo y no se lo puede tomar, esto va a tener que ser tan pronto usted muera y vayan llegando del cementerio, van a estar enfrentándose a sus hijos. Y no están preparados, porque no se les dejó una guía. No les deje ese problema. Atrévase y enfréntelo. Por eso lo estamos preparando. Ya sabe qué es lo que se sucede, lo empresarial y lo no empresarial. En nuestro caso, la empresa familiar es lo que nos interesa, en este caso, lo empresarial. Además, ya sabe la filosofía de la propiedad empresarial, como propietario o como custodio. Para nosotros era muy importante el tema de que lo viera como custodio, porque esto nos daba a largo plazo. Ya sabe qué tomar en cuenta sobre los herederos, su interés y su compromiso, su preparación en lo referente a la gestión empresarial, y dependiente de si están interesados y si están preparados, le dimos alternativas de cómo manejarlo. Ahora tiene el comité de sucesión para definir la estructura de propiedad y la movilidad de la propiedad de los familiares, es decir, convenios de compra-venta de acciones o activos. Lo anterior de manera que ancle temporalmente, ya que están en evolución tanto la familia como la empresa, el plan familiar y el plan de negocios, es decir, la estructura de propiedad que dé soporte al tiempo de duración del plan de negocios y del plan familiar. Mínimo 3 años, promedio 7, máximo 15. Recuerde que lo que comentamos es que lo que sucede y lo que decida no es escrito en piedra. Pero tampoco se trata de que cambien de opinión cada semana. Estamos pidiendo en promedio 7 años. ¿Por qué 7 años? Porque en 7 años se puede comprometer un líder a hacer un cambio en la empresa siguiendo un plan de negocios. Mínimo 3 años, pero no más de 15 tampoco, porque a los 15 van a pasar muchas cosas. No todos los actores van a estar todavía. Y si están, a lo mejor no tienen el mismo estado civil. Algunos solteros ya están casados. Algunos casados ya tienen hijos. Algunos que tienen hijos ya están graduados, cuando antes no estaban graduados. Algunos quieren participar y otros no. Entonces, lo que se decidió hace 15 años, ahora bajo este nuevo contexto, se puede volver a cuestionar y seguramente va a evolucionar. A eso nos estamos refiriendo, de que lo que decidan se mantenga en promedio 7 años para que puedan hacer la administración del patrimonio familiar. La estructura de la propiedad. Ya sabe por el diagnóstico y la capacitación en dónde se encuentra la empresa. Ahora tiene que definir hacia dónde debe de ir. Recicla la estructura actual, se mueve hacia una estructura más compleja o se mueve a una estructura más simple. Es decir,
¿Se quedan en una misma estructura? Vamos a ir de hermanos. ¿O se mueve una estructura más compleja de primos? ¿O se mueve una estructura más simple de una sola familia? ¿Dónde están? ¿Y qué es lo que quieren hacer dentro de lo que se puede hacer? Eso es lo que tiene que definir. La definición de la propiedad es lo que al final valida la sucesión, porque una vez que sabemos quiénes son los dueños, podemos definir quién es el que dirige, porque los dueños van a ser los interesados en definir quién es el que dirige, porque si los dueños no lo sabemos quién lo son, pues entonces quiénes son los interesados en definir quién dirige la empresa. Recuerda, hay dos elementos: quiénes son dueños, quién dirige. Bueno, ¿y si no hay sucesor de la propiedad? Si a ninguno de los hijos les interesa, bueno, pues puede vender la empresa, o puede cerrar y seguir el proceso legal de liquidación de una empresa, o puede no hacer nada. Y al fin de cuentas dejar, como alguna vez nos dijo algún empresario, después de mí el diluvio. Que pase lo que pase, total, yo ya estoy muerto. Lo cual se nos hace muy injusto, porque le deja toda la bronca a su esposa. ¿Por qué a su esposa? Porque ya lo dijimos en un principio, la esperanza de vida de los hombres son 72 años y de las mujeres 78. Por lo tanto, si usted tiene la misma edad que su esposa, la probabilidad de que usted muera primero es más alta. Y entonces el tema de la sucesión se lo deja a su esposa de 75 años, que tiene que lidiar con sus hijos de 50, 55, que van a defender los intereses ya no de su mamá, van a defender los intereses de su esposa y de sus hijos. Y entonces le va a dejar un gran dolor de cabeza a su esposa. Y le aseguro que se va a llevar muchas decepciones con sus hijos adultos. Pero bueno, existe la opción de no hacer nada. 5.3. Una vez definida la propiedad, hay que elegir al líder sucesor de la administración de la empresa familiar. Una vez que ya están los dueños, se juntan los dueños y los dueños deciden qué es lo que hay que hacer, plan de negocios y quién va a dirigir la empresa. Un consejo: no sigas las huellas de los fundadores, busca lo que ellos buscaron. No tienes que hacer lo mismo que hizo tu papá, pero sí busca lo mismo que él buscó. Volvemos otra vez al tema de la filosofía de Custodio. Volvemos otra vez al tema de las tradiciones que te heredaron. Busca lo que ellos buscaron, no sigas sus huellas. Proceso de selección del sucesor de la administración de la empresa familiar, y lo vemos con este diagrama de flujo. Tenemos a los familiares y tenemos un plan de negocios. Basado en esto, podemos definir el perfil del líder. Un líder que pueda lidiar con los familiares que se quedaron dentro de la empresa y que además pueda llevar a cabo el plan de negocios. Buscamos candidatos basados en este perfil internos. Evaluamos a los candidatos internos a ver si son adecuados. Si no son adecuados y si hay tiempo, pues hacemos un plan de desarrollo para prepararlos. Si no hay tiempo, buscamos candidatos externos. Evaluamos los candidatos externos para ver si son adecuados. Y eventualmente, sean internos o sean externos y son preparados, seleccionamos al candidato, lo preparamos, lo elegimos como el sucesor, hacemos un plan de entrega y eventualmente le damos soporte para que implemente el plan de negocios y la familia le da soporte para que continúe con el liderazgo. Y ahí tienen los 6 pasos que estamos planteando. Definir un perfil, seleccionar un candidato, prepararlo, elegirlo, entregarle y apoyarlo. Un solo gráfico
que nos muestra el proceso de selección del sucesor, recuerde, de la administración de la empresa, ya que la propiedad y su estructura ya fue definida.